Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con el tema de los Incoterms 2020. Eh, para eso vamos a continuar con lo que habíamos visto en el anterior video y vamos a empezar con lo que sería todos los Incoterms que se dividen en cuatro grupos. La familia E, la familia F, la familia C y la familia D. Cabe recalcar que cuando hablamos de Incoterms, no solamente hablamos de términos internacionales de comercio internacional, sino que los Incoterms más que todo se refieren a las responsabilidades que tiene tanto el vendedor como el comprador cuando se realizan transacciones comerciales entre un país u otro. Por eso es importante al momento de negociar con un proveedor poder acordar bien los términos de compra y venta que se están realizando para no tener problemas futuros. Ahora, si el exportador entrega la mercancía en la fábrica o, o en su almacén, se transfiere el riesgo hacia el importador. En este caso, estamos ante el Incoterm Ex-Work. En este punto, en la fábrica o almacén, el exportador se produce la transferencia de la mercancía, la transferencia del riesgo y la transferencia de los costos. Hay que añadir que el export es la mínima responsabilidad para el exportador. Continuemos. Si el exportador asume adicionalmente la responsabilidad de entregar la mercancía en un contenedor en un punto acordado en el país de origen, es decir, que el almacén del transportista, en ese caso, estamos ante el Incoterm FCA. Y en este punto se produce la transferencia de la mercancía, la transferencia del riesgo y la transferencia de los costos. Cabe señalar que en el Incoterm FCA el exportador no tiene la obligación de descargar el contenedor. Esa obligación le corresponde directamente al importador. Por eso el exportador solo cumple con su obligación entregando la mercancía, el contenedor, en el camión sin descarga. Continuemos. Si el exportador asume la responsabilidad de entregar el contenedor al costado del buque, estamos hablando del Incoterm FAS o el FAS. En este Incoterm es importante recalcar que se produce la transferencia de la mercancía, la transferencia del riesgo y la transferencia de los costos. Ahora, si el exportador asume la responsabilidad de cargar el contenedor al buque o al medio de transporte, en este caso estamos refiriéndonos o hablando del Incoterm FOB. En este punto, cuando el exportador deja debidamente embarcado el contenedor en el medio de transporte, se produce la transferencia de la mercancía, la transferencia de los riesgos y la transferencia de los costos. Sigamos con el siguiente Incoterm. Si el exportador asume adicionalmente a las responsabilidades que ya tenía asumidas hasta el momento en el Incoterm FOB, asume adicionalmente el costo del flete principal marítimo o el costo del, que es lo mismo en realidad, estamos ante lo que llamamos el Incoterm CFR. Volvemos a repetir, si el exportador asume adicionalmente el costo del flete principal, estamos ante lo que llamamos el Incoterm CFR. Ahora, bueno, si el exportador asume el costo del flete principal y del seguro, estamos hablando del Incoterm CIF, CIF.
hay que resaltar algo muy importante y peculiar en los Incoterms de la familia C. En los Incoterms de la familia C, el punto de entrega de la mercancía y transferencia de los riesgos se produce o difiere del punto donde se transfieren los costos. Veamos cómo sucede esto. La transferencia del riesgo a la entrega de la mercancía en los Incoterms de la familia C se produce cuando el exportador debidamente entrega la mercancía debidamente embarcada. A este punto llamamos lo que es el punto 1 y se produce la transferencia del riesgo y la transferencia de la mercancía. La transferencia del costo se produce en todos, es decir, el exportador tendría que asumir el costo del flete principal. En este punto 2 se produce la transferencia de los costos. Seguimos. Recordemos que los Incoterms de la familia C son 4. CFR y su equivalente al CPT. Recordemos que CFR se utiliza solamente para vía marítima y CPT para cualquier tipo de transporte. Y el equivalente al CIF, que también se utiliza para cualquier medio de transporte. Y el CIF con F solamente para vía marítima. Continuamos con los otros Incoterms. Si el exportador asume la entrega de la mercancía en un punto acordado en el país de destino, nos estamos refiriendo del Incoterm DAP. En este punto acordado en el país de destino, el exportador tendrá que entregar la mercancía y asumirá los riesgos y costos hasta ese punto. En ese punto se producirá la transferencia de la mercancía, la transferencia del riesgo y la transferencia de los costos. En este Incoterm DAP, el exportador no asume la responsabilidad de descargar la mercancía del medio de transporte. Si es que el exportador asumiera esa responsabilidad de descargar la mercancía del medio de transporte, estamos hablando del Incoterm DPU. En este Incoterm es el nuevo Incoterm que se ha establecido en los Incoterms 2020. Y en este Incoterm, el exportador tiene la obligación de entregar la mercancía descargada en el país del acordado y también tiene la obligación de correr con todos los riesgos. Sigamos con el siguiente Incoterm. Estamos hablando ahora del Incoterm DDP. En este caso, el exportador tiene la obligación o asume la obligación de entregar la carga, un contenedor o carga suelta, en el almacén del importador. Esto significa que los costos del flete internacional, el riesgo, los costos y todos los gastos de nacionalización de la mercancía corren por parte del exportador. Es decir, que la mercancía se entrega al importador ya nacionalizada en sus almacenes. Muy bien, estimados alumnos, esto ha sido todo referente a los Incoterms. Espero que esta información les sirva para que puedan tener una mejor perspectiva de lo que son los términos de comercio internacional para poder importar productos no solamente de Asia, sino de cualquier otro país. Hasta luego.